amigos, hoy martes 18 de febrero de este año 2020. Si nos dejáramos conducir, guiar por la exhortación hecha anoche en un breve, pero no por eso menos importante, discurso del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, nosotros estaríamos entonces caminando por la ruta segura de darle solución a la presente crisis político-electoral. El discurso del presidente anoche era exactamente lo que necesitaba el momento para devolvernos a toda la sociedad dominicana, a todos sus componentes. La seguridad que contamos con una jefatura del Estado que va a hacer todo lo posible para que superemos esta prueba como lo hemos hecho siempre en momentos difíciles. El presidente dijo anoche: lamentamos realmente la decisión referida a la suspensión del proceso judicial y las circunstancias que han llevado a que se tomara, pues ha impedido que millones de ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto. Le instamos a ponerse a la altura de las demandas legítimas del pueblo dominicano y tomar los debidos correctivos y a dar cumplimiento a su misión. El presidente fue suficientemente solidario, dijo que contaba con la iniciativa gubernamental de poner todos los recursos del Estado al lado de las autoridades electorales para que éstas cumplan su función, la que señala la Constitución de la República. El jefe del Estado estuvo anoche a la altura, sí, de las circunstancias. Y creo que al hacer un llamado a toda la colectividad para que aporte sus buenos oficios para que superemos entre todos esta crisis político-electoral que se ha desatado a partir de la suspensión del proceso judicial del pasado domingo, que ya tiene fecha para su celebración, el 15 de marzo venidero. Es una especie de repetición de esta convocatoria del domingo. Al hacer eso y pedirle a todos los sectores que se involucren para salir de nuevo airosos en esta nueva convocatoria, el jefe del Estado probablemente le mandó una señal muy severa a sus propios seguidores, a la oposición, a todos los grupos representativos de la sociedad civil, a los órganos del gobierno, del Estado, todos relacionados con el proceso, en el sentido de que guardemos toda la compostura, de que aportemos los esfuerzos que sean necesarios para garantizar que se cumpla con este llamado constitucional para el recambio de autoridades. Y es que para el día 24 de abril deben instalarse nuevas autoridades municipales en todo el país, todas las demarcaciones. Y la Constitución manda a una elección previa de esas autoridades. Y cuando el presidente nos dice a todos que cuenten con él para aportar los recursos a tiempo, para aportar los recursos del Estado que garantizan también un orden para que estos comicios se celebren como es debido y como manda la Constitución. Entonces, el Estado está poniendo su parte. Cuando le llaman también a toda la colectividad a que se incorpore a este esfuerzo, haciendo
de su parte todos los aportes que puedan, también nos está llamando en ese propósito. Ahora bien, la Junta Central Electoral, que ayer convocó a elecciones el día 15 de marzo, 27 días después de la fecha primera que había convocado y que dejó sin efecto, cumpliendo con la ley electoral que le dice que si se presenta esa dificultad tenía esa opción para convocar, debe ahora, a los fines de que ese montaje ya previsto para dentro de hoy 26 días, convocar a las fuerzas políticas representadas allí, genuinamente representadas porque fueron aceptadas y cumplieron con la normativa de la propia Junta para ser asentadas junto con ellos, además de convocarlos, procurar que cualquier asunto relacionado con este montaje quede claramente establecido con las fuerzas políticas. Se necesita ahora un esfuerzo común. El discurso del presidente de anoche a eso fue que llamó. Llamó a eso. Hay que interpretar cuando un líder político se quita la vestimenta de jugador en un torneo, que fue lo que hizo el presidente anoche. Se quitó la vestimenta de peledeísta y se puso la de jefe de Estado y le mandó a decir a todos los involucrados, incluyendo los suyos, que aporten los sacrificios que sean necesarios, los esfuerzos que sean necesarios para salir adelante y preservar la democracia. A veces no da brega. Yo estaba observando desde esta mañana, oyendo a los hacedores de opinión, a los medios escritos. A veces nos da pena, nos da brega aceptar que el jefe del Estado, que cumple dos funciones, lógicamente, él es un líder político de lo que no se puede separar y de una fuerza política importante, la dominante. Pero anoche nos dio lecciones de que cuando se necesita de él, ya como jefe de toda la nación, él está presente. Por eso recomiendo sinceramente, entonces ahora que todo el resto de la sociedad dominicana, todos, las iglesias, los medios de comunicación, ¿sí?, los hacedores de opinión, los partidos políticos en particular, aporten para que el proceso señalado para el 15 de marzo sea posible y se monte con las previsiones que eso reclama, muchísimas acciones que hay que coordinar de común. Y la Junta Central Electoral que sepa que esta es una condición imposible de evitar, esa de que tiene que abrirse ahora, que tiene que llamar a los partidos políticos y junto con ellos, con todos, coordinar todo lo relativo al proceso de marzo. Eso fue que llamó el presidente anoche. Esa es la petición, que todos nos incorporemos a un esfuerzo común, sin protagonismos excesivos. Así es que hagamos el compromiso de haber recibido de buena gana, con disciplina nacional, esta recomendación, porque está orientada en el mejor sentido, porque la hizo la persona más autorizada para hacerlo y porque demuestra incluso desprendimiento
cuando no quiso intervenir en el proceso en favor de su propia tendencia. Por eso llamó a la calma el presidente anoche. Se puso por encima de todos nosotros, se puso por encima de sus comilitones, se puso por encima de los intereses del país, de los intereses particulares que pueda tener cada grupo. Entonces, vio el país en todas sus estructuras, la sólida democracia que nosotros representamos. Así que hagámosles caso. Miren, ayer se produjo un acontecimiento que debemos observar con mucho cuidado y que debe ser explicado por las autoridades con mucho mayor detalle. Ayer se produjo casi un apagón general, lo que llaman un blackout, entre otras cosas generada por una cuestión específica, la salida de Punta Catalina 1, que con 350 megavatios es tan grande como para impactar a todo el sistema, que ha crecido tanto. Oigan cómo son las cosas de la vida. El sistema eléctrico nacional ha crecido tanto que una unidad de 350 megavatios no pudo, una salida abrupta de una unidad que genera ella por sí sola 350 megavatios, no pudo sacar de servicio todo el resto. Eso era menos que eso. En ocasión de la caída de una subestación importante, generaba aquí un blackout. En esta ocasión, y en razón de lo mucho que se ha diversificado el sistema generador dominicano, eso no se dio. Siempre se ha dicho, eso es una cuestión sabida en el sector eléctrico, que si una unidad que representa un 10, un 15% de toda la oferta sale de manera imprevista de las líneas centrales, las demás se van cayendo por sobrecarga. Y eso fue lo que pasó ayer. ¿Por qué salió Punta Catalina? Eso hay que averiguar. También me llamó mucho la atención que antes de que se pronunciara la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado acerca de lo que llamó un incidente que provocó la salida en cadena de varias unidades, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, por vía de su presidente, el señor del Cabral, hizo saber que el blackout que fue casi un blackout general, lo provocó la salida de Punta Catalina. O sea, fue el sector generador privado el que primero salió a dar su versión. Se adelantó, lo que no es costumbre, porque la costumbre es que sea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado a la que se le reserva el derecho de orientar al país, porque es la autoridad la que maneja el sistema. El sistema eléctrico nacional interconectado, el CENI, depende de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado. La ETED, que es la empresa de transmisión eléctrica dominicana, depende de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado. La Superintendencia de Electricidad también. El centro de despacho, donde se maneja todo el despacho del sistema eléctrico nacional, depende de la CDE. Por tanto, se le reserva a esta institución, que ya tiene una planta eléctrica propia, una central generadora propia, que se llama Punta Catalina, la responsabilidad de informar cualquier situación que se presente. Lo hizo un poco más tarde que la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica
y dijo y confirmó justo lo mismo, que todo se inició por una salida abrupta de Punta Catalina que arrastró por su peso de Punta Catalina 1, que es la que estaba en servicio, interconectada, porque Punta Catalina 2, como todos sabemos, de la misma capacidad de generación, está todavía a prueba, y es este jueves que se va a incorporar a Punta Catalina 2, 1, para entonces entre las dos suplir 700 o 1000 o más kilovatios. Un acto importante que ha convocado el gobierno, presidido por el presidente de la República, para allá, porque ya el consorcio constructor Odebrecht, Tecnimont, Acero Estrella, le hizo saber a las autoridades que le va a entregar la planta construida, terminada. El presidente quiere inaugurarla y nos ha convocado a los medios de comunicación para que estemos ahí. Es un momento culminante, importante para la historia del servicio eléctrico dominicano. Es razón, incluso emblemático, porque el Estado retoma la responsabilidad de ser generador en una decisión trascendente, consideramos nosotros, para tratar de evitar que un servicio de esta importancia, que pudiéramos llamar la sangre de todo el cuerpo económico y social dominicano, esté expuesto a manipulación. Lo que quiere el Estado es que haya suficiente generación, o sea, oferta, para que la demanda no tenga que pasar por dificultades extremas como las que hemos sufrido hace más de 50 años, sin solución a la vista. Esta intervención del Estado orienta el camino para una solución definitiva. El hecho de lo que pasó ayer es tan solo la expresión de que todavía el sistema sigue siendo vulnerable por aquello de que no tiene suficiente capacidad de reserva fría para suplir cuando unidades importantes, por la causa que fuera, incluso por acontecimientos fuera de control humano, salen de servicio. No hubo blackout. Se quedó aproximadamente el 50% de los circuitos en servicio. La situación se centró en el Gran Santo Domingo y en la región este, la falta de energía. Me dicen algunos compañeros de trabajo que todavía en sus sectores no ha llegado la energía eléctrica, porque se ha ido recuperando lentamente la situación. Pero de este acontecimiento de ayer, creo que debemos aprovechar las experiencias y sacar conclusiones tan importantes como la de que se necesita más generación de base para liberar una parte importante de los generadores ineficientes y considerarlos reservas frías. Fundamentalmente las plantas turbogás que no necesitan de calentamiento previo para entrar en operación nuevamente, como es el caso de las plantas térmicas, específicamente de las plantas que se alimentan con carbón mineral. Esas plantas necesitan de tiempo para lo mismo que las que se alimentan con búnker sí y gasoil, pero la de gasoil, turbogás, esas entran en horas, en horas están inmediatamente en línea y son las que deben ser reservadas para reserva, como llaman, fría, o sea, disponible. Por cierto, que cuando se le considera reserva fría, es bueno que ustedes sepan que aunque están apagadas, el Estado se compromete, el suplidor, el responsable de suplir la energía nacional se compromete a pagarle una porción del costo que tienen para generar. Y no es que tampoco, si están apagadas, no están recibiendo. Si se le
si se califican, se les certifica como reserva fría, reciben un pago como si estuvieran generando, solamente para que estén disponibles para cualquier emergencia. Buenos días, don Moza. Buenos días, Pedro. Pues hasta el momento es muy impactado por la responsabilidad con que el presidente y la apertura afrontó la situación de ayer, la madurez, la manera como representó el interés nacional, procurando que todos los sectores aporten, incluyendo los suyos, de su propia colectividad, a que haya una respuesta eficiente, madura, constitucional a la crisis político-electoral que se ha presentado a partir del domingo. Sí, muy bien. Buenos días. Mira, Pedro, solo quería aportar, para no decir precisar, en lo concerniente al tema del apagón de ayer. Ajá. Que lo que se registró fue pérdida de la tensión en la zona central y este del país, provocado por una situación en Palamara, que trajo como consecuencia un disparo en Punta Catalina. Eso lo informó oficialmente ya Palamara, pero no fue Punta Catalina la que donde se inició. Hubo una pérdida de atención por una situación que se dio en Palamara. Está ahí la información. En Palamara provocó el disparo de Punta Catalina. No fue en Punta Catalina que se generó. Vamos a ver. No fue en Punta Catalina que se generó. Tampoco creo que el término adecuado sea avería en Punta Catalina. En Punta Catalina no hay avería, no hubo ninguna avería. Porque hay un periódico que titula La avería en Punta Catalina provoca. No hay cuál avería. Vamos a ver lo que dijo CDE. Esa es la versión que hay que atender. Ah, bueno. La versión que hay que atender la CDE. Ah, bueno. Lo demás es... La pérdida de tensión de la zona central y este. ¿Qué lo dice? En Palamara. No, digo, la CDE. En Palamara disparó Punta Catalina. Mozart, busca lo que diga la CDE, porque así es que no se generó en Punta Catalina el problema. Se generó en Palamara. Y no voy a decir otras informaciones oficiosas aún de lo que causó la situación en Palamara. Porque no la tengo en forma oficial. Y se está investigando porque, como dijo ayer el vicepresidente de la CDE, había que ir al punto, hacer un descenso en el lugar para ver las causas por las cuales se generó esa situación en Palamara. Óyeme, aquí hay que estar atento, porque de cualquier cosita te agarran y te manipulan y te ponen la cosa. Porque bueno, fíjate, a mí me resultó sospechoso que la Asociación de Dominicana de la Industria Eléctrica saliera. Yo no voy a mencionar sectores. A mí no me gustó eso. No voy a mencionar sectores. Lo que se estila lo que quiero simplemente precisarle al país es que en Punta Catalina no hay ni hubo tal avería. Hubo una salida provocada por baja tensión en una situación que se inició en Palamara. Y por razón incluso de seguridad, lo dice la gente de la corporación, se mantuvo Punta Catalina abajo. ¿Pero dónde está ese? Bueno, salió ayer, ¿sabes? Yo lo leí anoche. Porque a mí no me van a coger. Desde anoche. Pero ningún medio saca eso no lo sacan. Lo que sacan es el titular diciendo que una avería en Punta Catalina. En Punta Catalina no hubo avería. Porque se adelantó la ADIA y lo dijo, ¿entiendes? ¿Y quién es la ADIA? La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. ¿Quién es la ADIA? Dijo eso. Pues la ADIA tiene que ver con sus asuntos, con sus plantas. La ADIA no tiene que ver con Punta Catalina. La pérdida de tensión de la zona central y este y un disparo de la unidad Punta Catalina 1 provocaron ayer la salida de 6 plantas generadoras, lo que causó apagones. La falla
registrada la tarde de este lunes en el Sistema Eléctrico Nacional interconectado abarcó una caída de al menos 56.5% del servicio, de acuerdo con el informe preliminar de la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Los datos suministrados explican que el fallo energético se produjo a las 3:46 de la tarde, en cuyo momento había una operación de 2.339 megavatios de potencia en línea. Pero el incidente derribó esa oferta, hasta la redujo a 1.092, o sea, a menos de la mitad. Una de las unidades que sacaron la mayor cantidad de potencia del sistema fue la planta termoeléctrica Punta Catalina 1 con 387, eso es mucho. Punta Catalina le siguió Palamara 1, Palamara La Vega, la cual dejó de suministrar 213 megavatios. Palamara 2, de su lado, dejó de aportar 216 megavatios. Valdesia, línea 1, dejó de ofertar 34 megavatios, mientras que Boni, L1, eso es allá en San Francisco de Macorís, fue afectada con 32.41 y Boni 2 con 33. Bueno, yo por eso digo que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, Mozart, debe dar un... El director ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, explicó que por razones de seguridad salieron de línea las plantas de generación de Itabo y una de Punta Catalina que afecta a la distribución en esa zona. No se puede considerar ninguna hasta tanto no se produzca un descenso en el lugar de los hechos. Exactamente. El director ejecutivo de la CDE explicó que trabaja directamente con las empresas de transmisión eléctrica afectadas para que el servicio sea restablecido plenamente en las próximas horas. La empresa de distribución de electricidad tiene a su cargo la comercialización y distribución No digo la versión que hay sobre lo que ocurrió en una extraoficial, porque no voy a entrar en eso. Pero lo que sí quiero precisar es que Punta Catalina está nítida. Que no hay avería en Punta Catalina. No hay avería. No ya hay salió avería por Punta fuerza Catalina. Mayor. Como previsión. Ayer un amigo mío que me dijo ahí, pues tú estás más PLDista de la cuenta. No. Es que... Me dijo ayer molesto. Yo adoro, lo quiero con el alma, ese es mi hermano. Pero me dijo ayer, pero tú estás más PLDista de la cuenta. No, ¿Te pasaste? Yo lo que quiero es, y lo que voy a decir es que por encima de mis hijos, de mi nieto y de mi madre que vuelva, es la estabilidad de este país. Es ese pilar que tenemos como ningún otro país que hay que preservar por encima de cualquier situación de actitud. Hay que preservar la estabilidad social, política y económica que gracias a Dios y al PLD y a Danilo Medina y a ese empresariado responsable que está tirado, fajado, trabajando, creando riqueza y empleo, y a una sociedad que se mantiene alerta frente a actitudes malsanas de malos dominicanos, nosotros mantenemos un clima de estabilidad social, política y económica que debemos preservar. A toda costa debemos preservar. Eso hay que preservarlo a toda costa. Y cualquier amago que uno vea, por sencillo que sea el espacio y por corta que sea la voz, nos van a tener de frente cualquiera, no importa quién sea. Señores, por ejemplo, yo estoy feliz porque la Junta Central Electoral hizo lo que tenía que hacer. Y su pleno se reunió ayer y conforme a lo que establece la ley y la Constitución de la República, actuó. Nada de que esperar, de que vamos a abrir un espacio, un compás de espera. Ningún compás de espera. Ningún compás de espera. O sea, son maniobras. Pudo haber sido lo deseado. No, ningún compás de espera. Pero esa es su responsabilidad. No, eso es maniobreo. Es cumplir con la ley. Y la Junta cumplió con la ley y con la Constitución de la República. En el plazo que dice la ley, 30 días, tenemos ya ahí elecciones para el día 15. Incluso la fijó casi al extremo. Para el día 15. Días. Es así, conforme a la ley. Luego otro es pataleo y gana de fuñir la pista.
de seguir molestando. No, lo otro hubiese sido y de seguir creando y manteniendo un ambiente de tensión en el país. Lo deseable no se le va a dar, no se le va a dar y no se le puede permitir. No se le va a dar. Es conforme a la ley todo el tiempo. Es respondiendo a la ley todo el tiempo. Ah, que la coyuntura, ¿cuál coyuntura? La ley. Y esperar que se sigan las investigaciones, como el coronel ese que se está investigando en la policía. Por ese camino no... Esperar la investigación. No, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en que esperar las investigaciones, esperar las investigaciones. La decisión de la Junta de ayer es correcta. Mientras tanto, la Junta tenía que tomar una decisión y la tomó. Ahora, a partir de ahora... Y tiene todo el derecho legal, legítimo, de hacer lo que hizo. A partir de ahora, sin embargo, tiene que trabajar de manera conjunta con todas las fuerzas políticas. Como lo dijo el presidente de la República. Pues esa fue la exhortación de anoche, líder de la nación. El presidente. Que no voy a hablar más. Le pido al director que vamos a repetir en mi espacio ahora, lo que me queda, estos 10 minutos tan importantes del presidente de la República con un mensaje corto, conciso y más que oportuno. Maduro, de un estadista comprometido con la estabilidad por eso pido el crecimiento y el desarrollo del país. Estoy de acuerdo contigo. Incluso vamos a poner me adhiero, y si hay que reducir parte de mi espacio de comentarios también. Pero déjeme decirle pero vamos a seguir las orientaciones. Espérate, déjame agregarle esto previamente a esta presentación. Miren, sigamos esas orientaciones. Exacto. Y si lo hacemos todos. Es una suma de voluntades. Tiene que haber una suma de voluntades. Sí. Toda la sociedad. Ustedes van a ver que vamos a transitar por el camino. Por supuesto. Siempre. Y no importa los resultados electorales que deben ser respetados. Pero aquí vamos a continuar con el proceso. Sí, pero aquí tenemos todos que someternos a esa línea de acción. Vamos a escuchar. Y a ese deseo. Él lo tiene en Cuba. Cuando digo todo, estoy hablando del Partido de la Liberación Dominicana. Estoy hablando de toda la oposición. Sí, también todos. De las iglesias. Bueno, dijimos todo, Pedro. Son todos. No todo es todo. Sí. Entonces, vamos a escuchar. Vamos también a bajar los ánimos, a calmarnos y a dejar que las cosas discurran. Y que se cumpla la ley. Muy bien. Que se cumpla la ley. Vamos a escuchar al presidente de la República. Pueblo dominicano, la decisión de la Junta Central Electoral de suspender las elecciones municipales convocadas para el día de ayer amerita sin duda que desde mi responsabilidad como jefe de Estado me dirija a todos ustedes. Lamentamos realmente esta decisión y las circunstancias que han llevado a que se tomara, pues ha impedido que millones de ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto. Nos encontramos ante una situación sin precedentes en nuestra historia reciente y es nuestro deber reaccionar con firmeza y prontitud para preservar nuestro Estado de Derecho y llevar tranquilidad a los hogares dominicanos. Con este objetivo, llamamos a los poderes del Estado a actuar conjuntamente en pro de los mejores intereses de nuestra nación. En este sentido, respetando la autonomía e independencia de la Junta Central Electoral, le instamos a ponerse a la altura de las demandas legítimas del pueblo dominicano, a tomar los debidos correctivos y a dar la cumplida respuesta hasta las últimas consecuencias a los cuestionamientos que se presentan para preservar la legitimidad de la institución. Asimismo, consideramos que deben poner todo su empeño en llevar a cabo los procesos electivos que marca la ley en este año 2020 y garantizar así el ejercicio de la soberanía popular a los dominicanos y dominicanas. Desde el gobierno tenemos el firme compromiso de proteger la institucionalidad democrática y garantizar el respeto a nuestro orden constitucional. Y lo haremos apoyando los debidos procesos, afianzando los plazos legales y garantizando los recursos necesarios para que se celebren los procesos eleccionarios. En ese orden, la Constitución de la República establece en primer lugar que las elecciones municipales y las presidenciales deben celebrarse en procesos independientes. Y en segundo lugar, que las autoridades municipales electas
deben tomar posesión el 24 de abril de este año. Asimismo, en respuesta a la situación de suspensión en que nos encontramos, nuestra ley electoral establece que deben ser convocadas nuevamente las elecciones en un plazo no mayor de 30 días. Y desde el gobierno vamos a colaborar porque así sea. Pueden estar seguros, el gobierno actuará con responsabilidad y dará el respaldo necesario a las instituciones para preservar el Estado de Derecho. Confiamos también en que seguiremos contando con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, OEA, y el resto de observadores internacionales que nos están acompañando para que continúen en el país dando seguimiento a los acontecimientos en beneficio de la credibilidad internacional de las dos elecciones que se celebrarán este año. Señoras y señores, quisiera también en esta ocasión hacer un llamado a todos los actores políticos del país y a los líderes de opinión. Un llamado a la cordura y a la responsabilidad. Es en situaciones como esta cuando debemos mostrar la medida de nuestro liderazgo, actuando con la debida prudencia y poniendo en todo momento los intereses del país por encima de los intereses partidarios. Como dije anteriormente, esta situación cuenta con los cauces institucionales para resolverse y deberá ser resuelta de acuerdo a la Constitución y las leyes. Por tanto, insto a todas las instituciones públicas y privadas a continuar su normal funcionamiento, al igual que invito a toda la población a mantener la tranquilidad y convivencia pacífica que ha caracterizado siempre a los dominicanos y dominicanas. Creo sinceramente que si miramos más allá del cortoplacismo que puede estar cargando a algunos, todos los actores políticos, sociales y económicos del país se benefician de un proceso democrático legítimo y con credibilidad. Y por el contrario, es mucho lo que podemos perder si nos dejamos llevar por la senda del fanatismo. No es momento de sembrar el caos, ni de actuar de manera impulsiva. No podemos permitir que unos pocos que no quieren regirse por las reglas democráticas manchen la reputación de nuestro país, propaguen noticias falsas, pongan en entredicho nuestras instituciones y amenacen la senda del progreso que venimos recorriendo. Es momento de reflexionar, de rectificar errores y de sacar lo mejor de nosotros mismos. Eso es lo que necesita el país en este momento. Eso es actuar con verdadero patriotismo. Comunidad internacional, pueden estar seguros, nuestra patria es fuerte, nuestros pilares democráticos son sólidos y nuestra gente quiere seguir viviendo en paz. Dominicanos y dominicanas, sigamos enfocándonos en llevar adelante este país, en encontrar soluciones constructivas, en hacer las cosas bien y en permitir a nuestros ciudadanos expresar su voluntad en un ejercicio democrático limpio, transparente y justo que nos permita seguir construyendo confianza. Buenas noches, muchas gracias. Mira, Mozart, ahí vimos nosotros hay que reconocer a un verdadero estadista un discurso de comprometido con su país. Y déjeme decirle, con la desinfló a mucha estabilidad gente. Y la paz de este país. Oye, Mozart, Para continuar en un proceso de crecimiento de la economía, enderezando entuertos que persisten, porque hay muchos que persisten, situaciones enojosas, debilidades institucionales que persisten, es cierto, pero nosotros estamos avanzando en el camino correcto sobre la base de ese fortalecimiento del proceso democrático que se intentó conculcar el pasado domingo. Pero déjeme decirte. Pero ahí estamos en la ruta, estamos retomando con esa decisión de la Junta y con ese magnífico mensaje a la nación del presidente de la República, no solo a la nación, sino también a esa comunidad internacional
que nos observa con mucha atención, porque entiende, como entendemos nosotros, que se trata de un país ejemplar en materia de lo que ha sido su desempeño electoral después de la caída de la tiranía de Trujillo, cuando no habíamos tenido suspensiones como la que acaba de acontecer el pasado domingo. Y entonces hay que darle respuesta también a esa comunidad que nos observa y que nos admira por ese proceder para ir cultivando un sistema democrático que no es fácil. Salir de una tiranía, de una situación tan terrible como la que vivió este país, incluyendo una guerra civil que aportó tanta sangre, después un proceso de persecución terrible, política, de aventuras que se dieron en este país. Colocarnos nosotros en el corredor de la estabilidad, del desarrollo democrático, no ha sido una tarea fácil, bien, pero nosotros la emprendimos muy bien en el 66 y la llevamos como lo estamos llevando, con ese traspiés del pasado domingo que ha sido, comenzamos a salvarlo ya, con esa decisión responsable de la Junta Central Electoral de cumplir y acatar absolutamente la ley electoral y la Constitución de la República. Amén. Y ese llamado de atención del presidente de respaldar en lo que a él atañe a la Junta Central Electoral, porque eso va a significar, como ustedes saben, cuantiosos recursos de un Estado pobre, y garantizar que esos recursos estén ahí, tengan la mano, porque la democracia lo reclama, lo amerita. Yo pienso que hemos dado los pasos en las últimas horas para corregir estos entuertos y continuar garantizando el clima de estabilidad social, política y económica que, insisto, solo este país puede exhibir. Lo primero que tenemos que reconocer es que tanto las autoridades electorales como el jefe del Estado estuvieron a la altura. Las autoridades electorales sabían y tienen ese compromiso constitucional de convocar a nuevas elecciones en el plazo que dicta la Constitución y la ley. Lo deseable hubiese sido que lo hiciera de conjunto, consultando a los partidos políticos. Se meten en ese malvado. Pero, eso es lo deseable. Esa y esos odios. Pero déjeme decirle que a partir de este momento, aventuras. A partir de este momento y después de la intervención del presidente, que nos señala el camino del comportamiento a todos. Después de esa intervención de anoche, yo creo que lo que manda el momento es que todas las instituciones colaboren para que esto se cumpla como fue el deseo expresado por el jefe del Estado y correspondiente con las expectativas que ha creado, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Yo creo que a partir de hoy debe producirse entonces un reencuentro de la Junta con todas las fuerzas políticas para ya lo relativo a los preparativos complementarios. Todas las observaciones que sean posibles hacer y materializar en caso de que sea así, se cumplan de manera que el 15 de marzo haya una convocatoria, una convocatoria y la gente va a ir, que esté libre de pecado, de sospecha. Y la gente va a ir con todo. Ya se eliminó. Va a ir con el mismo o con más entusiasmo. Se eliminó el obstáculo que es el famoso voto electrónico. No, eso no es verdad. Eso no es ningún obstáculo. El obstáculo que ponía la oposición. Ah, bueno, entonces es otra cosa. La oposición al partido oficial, que era el único que defendía abiertamente este sistema, para que pongamos la cosa clara. Ya hay una solución que parece que han aprobado todos. Luego de un incidente y de un sabotaje. Bueno, pero ya todos están de acuerdo. Pero bueno, pero ya estamos de acuerdo. Ya vi que la autoridad del Partido de la Liberación Dominicana aprobaron eso. Tenemos un discurso ejemplar de un jefe de Estado, convocándonos a todos, a toda la sociedad, a contribuir para que esto se haga bien. Y el compromiso del jefe del Estado de estar al lado de las autoridades para que éstas reciban todos los apoyos que ellas necesiten. ¿Qué más queremos? Muy bien. Buenos días. Buenos días, Oriol. Buenos días. Saludos, amigos. Saludos. Gracias por estar con nosotros. Diario de 4.
De 4. Sí, Está bien. 3,5. Miren, todo el mundo lo que he visto a nivel mediático se ha analizado de una forma muy laudatoria el discurso del presidente Danilo Medina anoche. Parece que es el discurso de un estadista, es el discurso del presidente de la República, que adoptó prudente distancia del mismo conflicto. Y de su partido. Del mismo conflicto global, prudente distancia, porque, claro, la función principal del presidente es esa, la de jefe del Estado Nacional. Y como tal habló, y de verdad que hoy en la mañana amaneció la economía de nuevo en el punto donde se quedó el viernes día laborable. Correcto. Ese es un efecto muy importante, es decir, todavía ayer yo le dije a ustedes en la mañana, bueno, yo vi los tapones igual, pero es que la ruta que yo uso está entaponada permanentemente, pero de verdad que todavía mucha gente, algunos sectores, la clase no, las universidades no funcionaron. Los colegios privados estaban cerrados, habían cerrado. Algunos colegios, etcétera. O sea, todavía había tímidamente, pero el discurso del presidente ayer sin duda alguna trae un nivel de paz en el país que la provee ese discurso. El sosiego viene inyectado por ese discurso, porque el jefe de Estado, pongan ustedes que no hubiese dicho eso y se hubiera involucrado en el pleito, ¿a dónde estuviéramos nosotros? Es decir, la madurez de un dirigente político que ostenta la primera magistratura de la nación, sin duda alguna. ¿Quién sabe si cualquier imberbe qué hubiese pasado a partir de anoche con un discurso rimbombante, una situación? No, llamó a la paz, respaldó los órganos institucionales de la democracia y del Estado de Derecho, ofreció todo el respaldo del Estado incluso a las investigaciones que pueda realizar la Junta Central Electoral, y le pidió que a la Junta Central Electoral, guardando también la distancia en términos de su autonomía y de su libre albedrío institucional, decirle sí, pero ustedes los exhortamos a que respondan cabalmente a las inquietudes de la sociedad respecto a lo que pasó. Las palabras son mías, pero más o menos eso fue lo que quiso decir el presidente. Yo creo que hay un aspecto que no hemos nosotros valorado de ese discurso, y es que detuvo también la hemorragia de degradación de riesgo país. Cuando eso ocurre, ¿cuál es uno de los activos más importantes que tiene la economía dominicana? Es la inversión extranjera directa. Nosotros vamos a estar en esto de las elecciones hasta agosto de este año, cuando asuman las nuevas autoridades nacionales, pasando por las elecciones municipales fijadas sabiamente por la Junta Central Electoral para el día 15 de marzo, el 24 asumen las autoridades municipales, de abril asumen las autoridades municipales, etcétera. Todo eso camino tiene que ser un camino tranquilo, claro, porque la gente no, el ciudadano ordinario y posiblemente ni alguno de nosotros en el ámbito mediático, podemos entender qué significa en el mundo. Yo lo entiendo un poquito porque trabajo en áreas que están conectadas con bancos corresponsales, con instituciones relacionadas con el riesgo país, que te evalúan. Déjeme decirle esto. Todo el que va a invertir, por ejemplo, el área más cara para la inversión, aunque usted no lo crea, una de las áreas más caras es el turismo. Un hotel no es 3 centavos que se lleva. Los hoteles que están construyendo ahora en Miche son cientos de millones de dólares, ¿o no? Cientos de millones de dólares. Hay varios hoteles en construcción. Si te están hablando que la inversión extranjera directa en la República Dominicana promedio anual supera más o menos los 2.500 millones de dólares, te están diciendo que hay un área, por ejemplo, las telecomunicaciones, que hay un área de la minería y que hay un área del turismo. Pero además, ¿cuáles de esas áreas son transversales en la economía? Y que hay un área de zona franca también. ¿Cuáles son transversales? ¿Cuáles te generan rápidamente empleo? ¿Cuáles te motivan la expansión interna de la economía? De todo eso tiene una sola expresión, que nosotros muy humildemente lo hemos bautizado como la economía de la sonrisa.
Aquí nadie puede tener los cejos, ¿cómo es? Como se ponen el ceño. El ceño fruncido. Eso, nadie puede estar así, porque nuestra economía tiene que ver fundamentalmente con un menú de servicios globales que está conectado, y es lo que quiero decirle a nuestros apreciados amigos y amigas televidentes, están conectadas con instituciones que evalúan la gestión de riesgo. Fitch, qué sé yo cuánto, todas esas instituciones, los bancos internacionales, una persona, si yo me llamo Juan como es Schmidt, y quiero invertir en el área turística en la República Dominicana y yo tengo otros hoteles en otras partes. Yo vengo aquí con los cuartos, con un paquete, con una maleta llena de cuartos y pregunto, ¿dónde es que hay que invertir? No, mi banco, a su vez, le pide un informe a una institución de riesgo de cómo está la República Dominicana, dígame este año, y para eso hay analistas. Incluso le pide al propio inversionista un estudio de factibilidad de su proyecto, de su inversión. No, pero todo eso está marcado con su proyecto que él quiere. Pero cuando te dice, ya vamos a invertir, vamos para Miche, vamos a hacer un hotel de 500 habitaciones que va a ser, qué sé yo, especialmente para turistas estadounidenses y que tiene tales y cuales características. Ok. A partir de ahí lo que se dice, se puede invertir en el año, no te va a decir nunca, no te va a decir, no, ahí se están matando, no, en este año, entonces te dice, mire, el tipo de cambio es probable que vaya a tal cosa, te van a decir todos los elementos de la economía, el nivel de inflación, el nivel de qué sé yo cuánto, esto y lo otro, y obviamente el nivel de sosiego público o político o social, te lo van a decir. Entonces, ese discurso del presidente ayer detuvo eso. Eso es intangible, eso nadie lo ve, ¿qué es lo que? Pero eso no sabe el aporte que tuvo ese discurso trascendente en esa dirección, Mira, los bancos corresponsales, tú buscas ahora mismo, ahí hay una operación entre Mapfre y el Centro Financiero BHD que deben envolver miles de millones de pesos o cientos de millones de dólares. Mapfre es la compañía más grande que hay, la cuarta compañía más grande de seguro de Europa, que hace muchos años que está involucrada al mercado dominicano. Entonces hicieron ahí un nivel ahí de alianza estratégica. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué una compañía dice, vamos a adquirir el 51% de una empresa en progreso que tiene 900,000 afiliados? Porque la economía dominicana lo permite, Pedro. Y eso es lo que los políticos, incluyendo el liderazgo político, debería tener un acuerdo no escrito de decir, no toquen a la economía. ¿O tú crees que nosotros aquí en este programa durante todo este tiempo estábamos hablando de que hay que blindar la economía? ¿Es porque uno quiere blindarla o no? Los dueños de Punta Caucedo anunciaron ayer, conjuntamente con los ejecutivos y propietarios del aeropuerto de Punta Cana, una asociación para construir facilidades cercanas al aeropuerto y convertir al aeropuerto en un intermediario de carga. O sea, los aviones grandes que vienen van a traer carga que de ahí se va a despachar a otros países. Vamos a hacer en Punta Cana un punto de intermedio para la reexportación de carga. Especialmente de frutos y vegetales al mercado combinada europeo. Con estas señores del multipuerto de Punta Caucedo. Entonces, la República Dominicana es hoy para el Caribe y probablemente para Centroamérica el puerto de Hamburgo, lo que es el puerto de Hamburgo para Europa y Occidente. Es decir, nosotros tenemos el puerto de Punta Caucedo. Ahora mismo se están esperando, se asocian inversiones para Manzanillo, el puerto de Manzanillo. Pero ustedes no saben que ya se recupera rápidamente Cap Cana. Se recupera, Pedro, pero grandemente, ya ahí están comprando, ahí hay inversiones en inmobiliaria importantes que se están ejecutando. Es la inversión ahora de los Azuri en la parte que colapsó en un momento por la crisis 2007, en el momento en que el banco este que quebró le iba a dar un crédito de 100 millones de dólares, en ese momento quebró el banco, el mismo día incluso, que le iban a hacer efectivo el financiamiento. Entonces, ahora ya se está recuperando. Probablemente Trump. Pero la familia esa venezolana que tiene tanta influencia en la línea esta costera de Miche,
¿Qué tú crees que va eso? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Cisneros. Los Cisneros. Entonces, que yo vi a una de las hijas en Miami, dijo que ellos son dominicanos. Que ellos tienen que... No le digan que son venezolanos ya. Pero tienen acciones en Google y esas cosas. Sí, por ahí. Es decir, sí. este país no es solo lo que nosotros vemos. Y en la Barri. Sí, En la Barri son canciones. no, este país no es solo lo que nosotros vemos frente a una mesa electoral. Este país es más de ahí. Y lo que se ha avanzado, la gente tampoco puede entender que se puede perder en un pestañear de un pollo. Se pierde, Pedro, porque nosotros no decimos, Chile está peleando todos los días. ¿Tienen cuánto? Tienen como 5 meses. 5 meses. Sí, todos los parar. fines de semana cogen para el centro. Sí, sin parar. Me dice un amigo chileno Sin parar. que dice que ya él se ha acostumbrado a llegar a su habitación, porque él está en el centro donde se pelean todo el mundo. Dice, ya yo veo televisión y la gente de abajo peleando y qué sé yo cuánto. Ya yo lo dejo. Y ven todo y ya yo no puedo hacer más nada. Cuando termine y usa una bicicleta porque no puede ingresar al centro donde él vive, no puede ingresar. Va a su trabajo en una bicicleta y retorna en una bicicleta. Le queman el vehículo. Porque no puede. Entonces, ¿pero qué pasa con Chile? Se tuvieron las exportaciones de cobre. No. Chile se va a poner malo, se va a poner bueno en la medida en que suba o baje el precio del cobre. Y el cobre es un producto que está vinculado con la tecnología, con el mundo global de hoy, con el desarrollo tecnológico de todo en la vida. La libra de cobre está rondando los $13. Entonces, ese es un precio bastante atractivo. Entonces Chile es uno de los principales productores de cobre del mundo. Tiene un monoproducto que es el ensamblaje fundamental. Luego todo lo demás significa sistema político, distribución económica y todas esas cosas. Pero Chile no tiene que sonreírle mucho a nadie. Antes era el 80, ahora ha bajado un 50 gracias a que se ha diversificado bastante la economía. Sí, pero va a seguir La estando ahí. dependencia del cobre. Es decir, el cobre te resuelve el tema del sí o el no. Todo lo demás viene, como es correcto lo que tú dices, pero aquí que nosotros decimos, el oro, todavía, Pedro, yo no sé si hay más oro, menos oro, el oro no resuelve el tema de la economía dominicana. Te da garantía. Lo alivia. Sí. Pero tú no me vas, como el azúcar tampoco es ahora. El oro Pedro, es... ahora mismo, los 32 mil millones de pesos, la mitad te vienen de la sonrisa, Pedro. La mitad te viene de las remesas, que es sonrisa de nuestra gente que está afuera. Bueno. Pero, Pedro, no tiene que sonreír casi 2 millones de dominicanos. De la remesa con la sonrisa del turismo. Pero Sí, esa es claro, la mitad. Pedro, la Eso suma mitad. Y el turismo no es el otro. Pero los otros servicios financieros, servicios de telecomunicaciones, no es sonrisa. Los call centers no hay que sonreír, aunque sea por teléfono. Sí. Es decir, nosotros no solamente estamos llenando los puertos y el aeropuerto de productos para exportación. Nosotros tenemos que sonreír para que esta economía se mantenga como está. Sí. Entonces, la Junta Central Electoral, ¿qué quería la clase política a propósito de que noto algunos resabios hoy en la prensa? ¿Qué es lo que manda la ley? El presidente lo dijo, el presidente se asesoró bien en ese discurso. La ley te manda dos cosas, te manda un camino largo, tortuoso, que es el de la Constitución, la que sé yo cuánto, para allá, que unificar elecciones, o te manda a decir, mire, vamos a resolver esto, como dice la ley electoral, 30 días. 30 días y ya se va a resolver, ya. Segundo, la Junta Central Electoral tiene que darle facilidades, tiene que ser comprensiva con los participantes en las elecciones del 15 de marzo, en razón de que parece que financieramente dicen que pérdida, como si fuera una inversión. No pierden nada, dejaron en ese evento, se suspendió, pero tú no tienes una pérdida, tú vas a tener que buscar dinero. El presidente le dijo anoche que cuente con... No, a la Junta Central Electoral. Sí, la Junta, exacto. Hay que tener comprensión con la Junta y la Junta tiene que tener comprensión con los políticos, por ejemplo, va a tener que cómo va a imprimir ser, boletas que no estaban... cómo van a ser los plazos para la adicionales. campaña electoral ahora de cara al día 15, cómo va a ser todo. Y al presidente de la República que también entre en los plazos para la inauguración de obras importantes, como Punta Catalina, que es el jueves, por ejemplo, como varias autopistas y carreteras troncales. ¿Qué le van a hacer? ¿Le van a decir que se guarde en su casa también después de eso? Otorgar una dispensa porque no tiene la culpa de lo que ha acontecido. Entonces, es decir, la democracia también requiere de comprensión. Yo no sé cómo adecuar la ley y qué van a hacer, pero la verdad es que es una situación especial que está dada en un mes. Ahora le van a decir, presidente, tiene que guardarse. ¿Sabes cómo calificó la resolución de la Junta, la convocatoria?
Ahora se llama extraordinaria. Exacto, Es extraordinaria. extraordinaria. Claro. Y en ese marco tiene Aunque en facultad términos para sí. otorgar esta dispensa. Dentro de ese marco hay... Porque no es una continuidad de las elecciones, porque no se va a continuar donde se dejó, sino que porque si se hubiera suspendido solo como alguien, creo que el Partido Judicial había solicitado, donde hubo el problema en la parte tecnológica, bueno, pero había que continuar ahí mismo porque ya lo otro se fue, entonces es una continuación de las mismas elecciones, porque si tú dices, bueno, aceptamos como bueno y válido el voto en toda la parte donde fue manual y vamos a recomponer la parte tecnológica. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Si las elecciones anteriores tienen una validez jurídica, lo otro es completarla. Ahora no, ahora es extraordinaria porque es nueva totalmente. El que votó la otra vez, su voto no tuvo validez no se cuenta. No se cuenta, entonces ahora es que se va a hacer. Este programa se identifica plenamente con el discurso del presidente porque lo representa todo lo que nosotros hemos dicho. Nosotros hemos dicho blindar la economía, nosotros hemos dicho que digamos que la seguridad, la solidez del espacio democrático debe resistir la tentación de cualquier crisis inducida o provocada o como sea, de cualquier naturaleza. La democracia dominicana debe sobrevivirle a ese tipo de situación. El presidente lo señaló, el presidente llamó a todo el mundo a la paz, al sosiego, a la comprensión e hizo, digamos, trazó una raya entre quienes desean que este país vaya por el camino del despeñadero y lo que queremos que el país continúe en buena lid. A mí me llama la atención, yo creo que el presidente mencionó grupos mediáticos, no. Y llamó a los hacedores de opinión. Hacedores de opinión, le llama, ya él sabe, tenemos un mensaje del presidente, que a mí me llama la atención. Sí. No quiero meterme en esto por razones obvias, pero quisiera así dejárselo entender, que no crean que no nos estamos dando cuenta. Algunos sectores económicos de altísima influencia mediática, ¿se puede decir así? Sí. Que yo lo noto por donde van sus medios, como involucrándose más de la cuenta en el debate electoral. Algunos, por cierto, muy amigos míos, que no es el que tú te imaginas, no estamos hablando de los grupos solamente, ni nada, ni pienses tú que yo me estoy refiriendo al grupo Corripio, solamente, para que no vengas tú por ese lado. Yo noto, por ejemplo, que se presenta como un gurú del tema electoral a nivel internacional, a una persona que lo noto que lo han manejado, tal Lobatón. ¿Quieres que te lo busque? ¿San Lobatón? No, yo no lo voy a buscar, pero lo noto cómo le quieren dar una principalía y de repente ese señor dice que están dadas las condiciones para un relevo del poder y que eso ocurre en América Latina por el cansancio. Así no me pueden dar una clasecita de esa naturaleza. ¿Qué cansancio, Pedro? No. Una gente pierde el poder no es por cansancio, Pedro. Lo pierde porque lo haga mal o lo haga bien, o lo gana porque lo hace bien. La gente está satisfecha o no. Porque no, así no. Y te lo digo a ti, Pedro, también, y a Mozart. Y yo quisiera, no está aquí el periódico. Búscate el Caribe de hoy. Y búscate y pon su nombre en Google. Y tú vas a notar que está repetido 1.000.000 de veces en muchas cosas con el propósito de que esa opinión se convierta, si no en prevaleciente, en peña de una discusión amplia. Es un asunto irrebatible y es que los gobiernos, cuando son continuados, se desgastan, pero de ahí a garantizar que ese desgaste sea suficiente para desplazarlo. Pedro, lo bueno es que ni tú ni yo somos pendejos. Tú me entiendes y yo te entiendo. Claro. Eso es lo único que yo te quiero decir. Exactamente. Yo quiero decir que nosotros sabemos, ya tenemos demasiados años, tú más que al doble casi para tú que nosotros, vengan para que no hagan mueca, ¿verdad? Como si estamos todos en el círculo, no me hagan mueca, que yo también sé de eso. Exactamente. Entonces, no, así no, así no. Nosotros tenemos que dejar que la discusión esté sobre la base de elementos fundamentales, de los anhelos, de las inquietudes, de los propósitos que quiere el pueblo dominicano a través de sus 7 millones de electores. Convénzanlo, trabajen con ellos, pero no le vengan con unas fórmulas foráneas extrañas relacionadas con... primero, hay temas que no han estado en discusión en la campaña electoral, Pedro, a pesar de que se ha querido imponer. Mira, alguna vez
nosotros vamos a discutir con toda la amplitud el tema de la corrupción en la República Dominicana. No esa manipulación, no esos desagües mediáticos, especialmente en las redes, donde tienen sus corruptos preferidos, o sus supuestos corruptos preferidos, sino que discutamos ese flagelo de la sociedad dominicana y del mundo de hoy, como diría el doctor Peña Gómez. Así es. Para descanse. Que lo discutamos en amplitud, que discutamos la corrupción como pérdida en el Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto, no en el presupuesto de la nación nada más. Y tú te vas a dar cuenta, Pedro, ahí tú vas a sumar, ¿cuánto es en la evasión de impuestos globales? ¿Cuánto está ahora? Tú que siempre tienes estadística. ¿Cuánto sería? No, el 44% de la global. La global. Pone la mitad, ¿te parece bien? Sí. ¿Te parece la mitad? Ahora, para del lo impuesto sobre la renta es un 52%, un poquito más del 50%. Sí, el de la renta, no vamos a poner esa, la global. La global es un 44, 45%. Pedro, ninguna fortuna avanza si no está involucrado en eso. ¿Y de dónde fue que sacaron a este sujeto? Ya tú lo viste, ¿verdad? Ok. Segundo, Pedro. ¿Cuánto inventan? Segundo. Sí, te digo que Una cosa en eso era que te decía que ahí es que debe funcionar, operar equipos que ayuden a que el debate público sea más transparente, más sólido para la sociedad dominicana. Ahora cuando le estaba hablando del tema, y ya está el invitado, está por aquí. Estábamos hablando del tema de la corrupción. Yo pongo, por ejemplo, la corrupción. ¿Tú sabes cuál es el chantaje? Si usted no se va a esa feria, por cierto, uno de los distinguidos colegas, que es imparcial, que solamente sus enjundiosos trabajos son objetivos, estaba detrás del candidato presidencial y no es reportero en la reunión con... Yo lo vi. En la reunión con la Junta. Pero no, es que yo lo que quiero es que a mí no me digan... Evidentemente lo acompañó a la No, está reunión. bien, no importa, es que es bueno. Un día yo quisiera... Él lo acompañó a la reunión. Periodismo decente. Sí. Ya, ustedes dos, cálmense, que de que le digo una cosa comienzan de una vez a volverse locos. Ya, yo lo que digo es que alguna vez nosotros dejaremos de ser chantajeados y decir, ¿qué es lo que tú quieres discutir? ¿Quieres discutir el tema de la corrupción? Vamos. No me diga bocina para empezar. Vamos a discutir el tema. ¿Desde qué punto de vista? ¿Tú lo quieres discutir desde el punto de vista de sus efectos económicos sobre el Producto Interno Bruto, que es como deberíamos discutirlo? ¿Tú lo quieres discutir sobre un flagelo social, como lo está discutiendo, por ejemplo, el feminicidio del presidente de México, que está fajado con el amarillismo de la prensa, diciendo en un momentito, incluso puso hoy como en el tapete, eso es un reflejo del neoliberalismo. Y digo, y que hizo algunas expresiones sobre valores sociales, pero no, hay dos o tres colegas de nosotros que tienen un nivel de influencia en las redes, que inmediatamente tú dices algo, está apadrinando la corrupción de la vaina, que sé yo, que ya tú te callas porque corrupto. Uno, en el caso de Mozart, con esa crujía que tiene encima, corrupto, qué sé yo cuánto, y uno tiene que quedarse callado. Y cuando tú vas... Pero yo duermo bien. Cuando Mozart me enseñó, no debí decirlo, me dijo, mira a fulana de tal, ¿qué año es ese? Bueno, el año tal, no voy a poner el año tampoco. ¿Cuánto dice ahí que le recibió desde el gobierno? Entonces, ¿qué maldita corrupción tú me estás diciendo cuando tú has cobrado 50 veces más que lo que Mozart cobra en este programa? ¿O no? Así es. Y de la misma fuente. Entonces, cuando yo vi eso, digo, coño, no, ¿cómo manejo? Me voy a quedar callado. No, qué sé yo cuánto. Tú estás así porque te quitaron porque cerraron esa hemorragia de cuarto, ¿o por qué? ¿O es verdad que tú y yo queremos que discutamos el tema de la corrupción? Ya nos está mandando un cambio. Qué bueno que un cambio. Ya me estaba volviendo loco. El país marcha bien y va a seguir bien, con estabilidad. Eso es lo que bueno, yo te voy a decir algo para concluir esta intervención de los tres. A mí me gustaría mandar este mensaje. Miren, señores, el discurso del presidente de la República anoche fue una respuesta eficiente al momento que está viviendo el país. Y un llamado a toda la sociedad dominicana, a toda, incluyendo los suyos, sus compañeros de partido, para que todos se incorporen a la búsqueda de una solución conjunta a la crisis político-electoral
desatada el domingo pasado. Habló el presidente de la República. Solamente con decir eso, ya eso es una ganancia para la República Dominicana. Así de simple. Vámonos a un cambio, señores.